Aún tengo grabada la última vez que vi a mi mamá. Ella se fue cuando tenía 6 años, mi hermano 5 y mi hermanita 4. Mi padrastro nos entregó a carabineros. Me tuve que convertir en el protector de mis hermanos. Primero en el centro de Alto Hospicio y luego en Arica. Logré encontrar amor y empatía en lugares y personas que jamás sospeché. Hoy soy quien soy gracias a esta historia que todos los días agradezco. Nunca entendí por qué me empezaron a hacer bullying. Yo tenía 11 años, en un país distinto al mío. Quería tener amigas y de pronto me vi rodeada de tantas formas de agresiones físicas y psicológicas que me hicieron sentir mucho miedo y tristeza. Pero hubo personas que se pusieron a mi lado y esa empatía me dio el coraje para volver a ponerme de pie. Tali, también me ¿Tali? gustó. Tali, sí. Tengo la impresión de haberte visto antes. ¿Dónde puede ser? O sea, no, en persona no. Yo creo ¿En que persona no? puede ser en la tele, tal vez, en alguna parte, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Ay, Puede ser. como que... Pero cosas muy puntuales. Sí, o sea, como que tiendo a reconocer las caras como ¿en serio? fácil. ¿Tienes buena Aunque la haya memoria? visto así como una vez y no sé, tenía como... Pero la en persona no impresión nos conocemos. No, no creo. No, o sea, no creo, la verdad. No me suena a mí, No. por lo menos. Me acordaría del momento, pero no me acuerdo. Ah, Pero sí que te he visto, tal vez. Tal vez, alguna vez, Ya. sí. Genial. Ahora sí podemos Sí. conversar. Ah, perfecto. Ya, sí, ahora tiene 11 años. 11 años tenía. Sí, Sí, en otro país, sí. Yo ¿Dónde? viví en Ecuador muchos años. en Ecuador. Pero nacida aquí y... Nací acá y por trabajo Ya. de mi papá nos fuimos para allá. Y yo viví mucho tiempo allá y en verdad Ecuador me encantó. Y tengo mis mejores amigos son de allá. Ya. Pero tuve una entrada un poquito difícil. Llegué a Ecuador cuando yo tenía 10 años. Y un año después de haber llegado, yo ya me había hecho como un grupito de amigas, por eso no estaba sola, tenía ya. un grupito. Pero otro grupo que yo no había alcanzado a conocer todavía, empezaron como a ponerme malas caras, a empezar ciertos como cagüines. Porque sí. Súper, porque sí, si yo no las conocía todavía, yo venía llegando, como no sabía ni sus nombres, pero empezaron como estas malas ondas que son muy de la edad, que los grupos un poco Sí. se dividen, se pelean, muy Ya. de la edad. Bueno, pero así partió, como con esas como cosas medias camufladas, pero un día de repente yo estaba en el colegio Ya. y tocó el timbre el recreo y yo iba como subiendo a mi clase y me encontré con un grupo enorme de niñitas que estaban todas juntas gritando muñeca de plástico. Yo me acuerdo de haber pensado, esto no es a mí, lo primero que pensé, porque no entendía qué significaba y por qué muñeca de plástico. ¿Chicas de la misma edad, mayor? Sí, ¿La misma? de mi generación, pero del curso al lado. Ah, vale. Y empezaron con esto y ese fue como el primer día de un año muy largo, muy difícil, donde se fueron poniendo cada vez más creativas, porque habían empezado con el muñeca plástico, con el grito, pero ya no era suficiente, empezaron a inventarse otros sobrenombres, empezaron también ya no solamente eran gritos, sino que eran empujones al pasar y me tiraban agua y me rompían las cosas y me tiraban el pelo y ya era también cibernético, entonces me hicieron un Facebook falso y me mandaban estos mensajes, gente que no conocía. Mi colegio era solo mujeres, había al lado un colegio de hombres y también los empezaron a involucrar a ellos. Si yo no conocía el curso al lado, Como que no imagínate era cómo suficiente. no conocía el colegio al frente. Y ellos también empezaron a molestarme. Entonces, me acuerdo que pasaron como cosas que para la edad eran muy difíciles, como la primera fiesta de la generación, ¿Ya? todos los hombres se pusieron de acuerdo para nadie sacarme a bailar. O sea, como cosas súper como fuertes para la autoestima Ya, ok, en ese ok. momento. No Y esa fue como la historia. Ya, o sea, yo personalmente en ese ámbito igual te entiendo un poco porque, bueno, crecí en el sistema de protección de la niña, Sename. Y me pasó también que mi estadía ahí era buena, yo tengo muy lindos recuerdos como del lugar donde crecí, que es Fundamor, está ahí en Peñalolén, pero mi único problema por el que me escapé 2 veces del lugar fue por bullying o maltrato o mala relación con el resto de los chicos. Pero ¿Ah, sí? la historia es bien larga y yo creo que es cada vez más larga y no ha terminado, pero el inicio, que es como la parte más importante, como había mencionado en lo que escuchaste,
Claro, yo nací en Iquique, no nací aquí en Santiago, nací en Iquique, en Alto Hospicio, precisamente, una comuna, no sé si la conoces, pero creo que es la más pobre actualmente de Chile, bien cerca del norte, harta droga, harta prostitución, y yo no estaba fuera de eso, estaba muy inserto ahí con mi familia, en ese momento mi familia era mi mamá, no sé, con veintitantos años, yo, mi hermana, como un año menor que yo, y éramos 4. Y nos diferenciaban por un año cada uno. Entonces era como 5, 4, 3, 2. ¿Y tú eras ¿cachai? él? El mayor, pues el 5. mayor. El mayor, Tú sí. eras el 5. Sí, era el mayor y... Bueno, ella también. ¿Chiquititos todos? Sí, chiquititos todos. En ese entonces vivíamos con la pareja de ella, que era el papá del menor. Ya. ¿Cachai? Contexto, bueno, íbamos al colegio, pero de hecho me encantaba ir al colegio porque escapaba de esta realidad. Salíamos, íbamos a pedir de casa en casa, como mercadería, así, ella, nosotros 4, ¿cachai? O sea, de todo lo que recopilábamos en el pedir de casa en casa por la ciudad, gran parte iba a su consumo, ¿cachai? Cambiaba estas cosas para consumir. Nosotros presenciando todo eso también. Recuerdo muy bien, de hecho, que en algún momento ella dijo, recuerdo el momento, y dijo así como, yo jamás voy a permitir que ustedes se vayan a un hogar. Hogar se referían al sistema. Y no fue así, no fue así. Bueno, resulta que un día, mientras ella estaba haciendo esta transacción, estábamos ahí en una placita bien cerca, y cerca de ahí estaba como el lugar donde vendían esta droga. Pasa que este caballero pasa por mi padrastro, pasa por la plaza y nos ve solo. Él, cero de acuerdo con esta situación, sabía, ella se lo ocultaba, le mentía, le decía que la mercadería se le regalaba a una tía. Entonces, cuando él se enteraba y la había drogada, la maltrataba también. Era bastante violento en ese aspecto y nosotros como él, no, también no, llegaba uno que otro, ¿cachai? Pero pasó que nos tomó y dijo, ya listo, esto se acaba aquí. Nos tomó a los 4, 3 de nosotros no éramos hijos de él. Esa fue como la penúltima vez que la vi a ella. Pasó algo así como una semana, yo salí con él, mientras él hacía este trámite con Carabineros de saber qué hacer con nosotros, porque aparte era un lugar muy pobre, un hombre con hartas deudas, que llevaba viviendo con nosotros 2 años, que era lo que había tenido su hijo. Entonces, pasa un día que salgo yo con él y la vemos como, no sé, unas 3 cuadras a lo lejos. Y yo, con el pulso de, no sé, 6 años, me pongo a correr como detrás, así, mamá. Me ve, recuerdo ahí su cara que me ve, llevaba como una bolsa de basura, como en la espalda, bien grande. Y me ve, se detiene, y mientras yo sigo corriendo, se va a la dirección contraria, como alejándose de mí. Llega como una esquina, se detiene, yo sigo corriendo, mamá ahí llorando y todo, y dobla. Yo llego a la esquina, y esa fue la última vez que la vi, ¿cachai? Antes de que doblase. Entonces llegué ahí, no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver y nada, después pasó que mi padrastro nos dejó con Carabineros a nosotros 3 y él se llevó a su hijo. Caballero y hermano al que hasta el día de hoy no he vuelto a ver. Y tú, me gustaría saber qué postura tomaste, cómo lo sobrellevaste en ese punto, en ese momento. Yo creo que hay un proceso muy largo como de tratar de entender qué es lo que te está pasando. Y yo creo que más que yo, lo primero que pensaba era qué hay de malo en mí. Me acuerdo que mi mamá, mi papá me repetían todo el rato, esto no es tu culpa, tú no te lo mereces. Y me sirvió mucho que me lo digan, pero aún así yo siempre pensaba pero es mi mamá. Claro. Obvio que me lo tiene que decir, pero eso, en verdad son infinitos los compañeros que en este minuto pareciera que me odian. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder adaptarme, para poder ser incluida, para que me conozcan? Claro. O sea, tú contigo personalmente, pero nunca a lo mejor le preguntaste a ellos por qué hacen esto. Oye, ¿por qué me está molestando? No sé. Sí, traté, no tuve demasiadas respuestas, confieso. Yeah. Supe algunos años después qué es lo que había pasado, pero en ese minuto era también tanta la agresión que yo sentía que tenía muy poco acceso a ella. Como yo no me sentía tranquila tampoco conversando frontalmente con ellas, me daban susto. Claro. Y ellas también iban creciendo en grupo,
Ya después, cuando tuve la oportunidad de conocerlas uno a uno, me di cuenta que no eran malas personas, que eran compañeras, que teníamos todas 11 años y ya, no era mucho más que eso. Pero en ese minuto era como una masa muy violenta que parecía incontrolable. Y de hecho, mi caso como explotó. Un día yo estaba en el patio del colegio y se me acerca corriendo una compañera y me dice, Andrea, no vayas para allá. Y yo la miré como, ¿por qué? Y obvio, yo toda terca fui para allá, quería saber qué estaba pasando. Ya. Y llegué y me di cuenta que estaban estas compañeras que siempre me molestaban, todas juntas en un grupo, como riéndose y como con polerones, como tapándose. Y cuando me ven, se ponen al frente mío, se abren los polerones y me muestran que tenían poleras con insultos contra mí, ¿Es que como escrito? con mi cara escrito. Habían No. mandado a hacer poleras, lo cual ya era como una película. ¿Dónde pasa eso? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo O sea, hicieron? ¿cómo llegan a ese punto? ¿Cómo llegan a eso? Bueno, después fui entendiendo un poco más la historia, pero en ese minuto me sentía dentro de una película donde no quería estar, claramente. Y entre el shock del momento, el no saber qué hacer, me puse a llorar en el acto. Fue muy fuerte. Y más encima ellas tenían sus poleras puestas y repartían más poleras al que pase por delante, entonces esto se veía como... Pero ¿y muy la fuerte. gente adulta en ese... Bueno, ahí el colegio reaccionó de forma muy tajante y suspendieron a todas las que tenían poleras, entraron a todos los cursos, abrieron las mochilas a ver quién tenía polera y la suspendieron. A mí me mandaron para la casa, me dijeron, tranquila, esto se acabó hoy día. Sorprendentemente eso se acabó hoy día. Ya. O sea, fue efectivamente así. Pero yo me acuerdo nunca haberme sentido como tan desprotegida, tan expuesta, tan como vulnerable como ese día. Me acuerdo haber quedado como... Y la verdad es que mi familia en ese sentido era mi respiro a lo que me pasaba en el colegio. Tú me decías que, claro, tus papás te decían que no era tu culpa, como dirigiéndote a ti, pero te explicaban algo, a lo mejor daban una razón, a lo mejor, es por esto, ya. No es tu culpa, pero te decían, a lo mejor es por esto, buscando Mis papás, razones. Sí, mis papás siempre fueron muy inteligentes, encontré yo, en la forma en la que me hicieron enfrentar el problema, porque me hacían ver de alguna manera que el problema no estaba en mí, sino que estaba en algo que le estaba pasando a las que me estaban agrediendo. Y yo hoy agarro perspectiva de esa historia y entiendo que efectivamente es así. ¿Había No diferencia? tiene que ver con la víctima en general el bullying, tiene que ver con cosas que le pasan al agresor, Sí. que lo llevan a pedir auxilio a través de la agresión muchas veces, a llamar la atención, a pedir ayuda, de una manera, enfrentando un problema que no saben manejar. Y yo era muy chica para entenderlo, pero mis papás me repetían tanto este mensaje de que no es mi culpa, que el problema está en ellos, y que no son malas personas incluso ellos, sino que son niños con un problema también. Me hicieron de alguna manera, ese mensaje me hizo después poder perdonarlos, después no verlos como monstruos, sino que verlos como compañeros que se habían equivocado, y también recuperar mi propia autoestima, entendiendo que la culpa no estaba en mí y que no tenía que cambiar yo algo para que me dejen de molestar. 6 años, tú eras ahí súper chico, pero ¿te acordáis? Mira, ¿Qué sentías y cómo lo viviste? Yo creo que me acuerdo demasiado bien de muy pequeño. El que más entendía algo era yo, dentro de chiquitito. mente de niño, claro. Y ahí con mi hermano diciéndome todos los días, y mi mamá, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Quiénes son ellos? Y desde ahí, desde ese punto, la verdad es que tomé como, no sé qué fue, te lo juro, yo no me lo explico. O sea, una postura muy paternal, como que mi fuerza, el mantenerme, fue porque quería mantenerlo a él, ¿cachai? Yo no quería que él viviera una mala infancia, por así decirlo. Entonces, no sé, le decía, ya va a volver, las cosas van a pasar, tranquilo. Él tuvo harto consuelo de mi parte en ese aspecto. Yo me reservé un poquito más por él, porque habían dos ojos mirándome todo el tiempo, ¿cachai? Era yo la imagen para él en ese entonces yo tomé ese rol, sin hablarlo. Con 6 años dije, ya, listo. Estás instintivo. Instintivo totalmente. No todo fue crudo. Hubo gente que me conocía de niño, bueno, en Arica, típico que en las residencias van voluntarios, qué sé yo, colegios, universidades, iglesias, qué sé yo, a hacer voluntariado, a hacer actividades, todo el tema. Y ahí en Arica había unas chicas de un colegio, cuarto medio será, que me conoció a mí y a mi hermano, nos llevamos súper bien.
y gestionó la forma de cómo nosotros ser más cercanos a ella, o sea, cómo empezar a salir con ella, con su familia. Le contó a sus papás de esto, bueno, una familia cristiana, y empezamos a salir con ellos. Pues. Empezamos a salir con ellos. Ella, bueno, hasta el día de hoy tengo contacto con ella, guardo cosas que me regalaron, una Biblia, por ejemplo, poleras chiquititas que me regalaron en ese entonces, y los recuerdo tenía, no sé, 7, 8. Todavía eres chico y ellas estaban como en cuarto medio. Sí, claro. No eran del mismo colegio en el que yo iba, sino que era otro colegio que iba a hacer visitas a las actividades al hogar. Entonces empezamos a salir con ellos. Esto fue como durante un año. Una familia que, bueno, eran los padres y ella, ¿cachai? Y empezamos a salir, salíamos para Navidades. En ese aspecto, con mi hermano tuvimos, no sé, suerte, por así decirlo. Pasó ese día de las poleras, que dijiste que acabó ahí, o a lo mejor no acabó ahí, pero ¿qué pasó después? ¿Con qué te quedaste? ¿Cómo lo superaste? Contame. Yo tenía como 13, 14 puede ser, por ahí. Y bueno, despertaron muchas cosas en mí, y ahí empecé a inquietarme y decidí que había que hacer algo específicamente en mi colegio. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, tengo que convencer a alguien que como que pueda tomar decisiones en el colegio, a la directora del colegio. 13 años. 13 años. Sí, pero ahí, maquinando ahí, de hecho mi familia también me ayudó a pensar un poco qué hacer, mis amigas también. Entonces dije, ya, tengo que convencer a alguien en el colegio que pueda tomar decisiones, a la directora. ¿Cómo convenzo a la directora de que hagamos algo? Le voy a mostrar lo que está pasando en el colegio. Y agarré un cuadernito y empecé. Un poco patético hoy día me acuerdo, pero empecé a preguntarle a todas las generaciones del colegio, a grupos de niñitas de todas las generaciones del colegio, qué cosas les estaban pasando. Y empecé a anotar en un cuaderno todas las situaciones de bullying. Y empecé a anotar. ¿Ya? Les decía que estaba haciendo un trabajo, les inventaba cualquier cosa y lo iba anotando. Después llegué a la directora del colegio con un cuaderno, se lo puse en el escritorio y le dije, hay que hacer algo. Esto está pasando. Y ella agarró el cuaderno y dijo, hay que hacer algo. Entonces, un poco, la directora de mi colegio me abrió las puertas instantáneamente y armamos en ese momento lo que fue el primer Volando en B, de hecho se llamó así, y esto fue hace 11 años, que fue que nos agarraron a un grupo de alumnas mayores y nos prepararon para hacer intervenciones sistemáticas en las más chiquititas. Ya. Y eso fue, yo era alumna de colegio todavía, era un proyecto escolar. ¿Pero tú lo llevabas a cabo o tomó esto otra persona? No, o sea, me derivaron como a otra adulta en el colegio que estaba a cargo del área de, no sé, formación. Y obvio ahí yo era súper chica, empezamos a armar algo juntas. De hecho, el nombre Volando en B, que es el nombre de la fundación hoy día, se le ocurrió a esa profesora que lo trabajó conmigo. Y yo lo encontré genial en el minuto en que me lo dijo. Y es cuando, no sé si de repente has visto, en la playa se ven más, cuando los pájaros se forman como en B corta y vuelan todos juntos. Cuando un pájaro vuela delante del otro, le hace, con las alas le corta el viento y le hace el vuelo de atrás más liviano. Entonces se ordenan para que a todos les llegue un poquitito de la ayuda del de adelante. Y tienen un sistema precioso en el que la única manera de llegar a sus metas es juntos. Es un compañerismo muy, muy natural. Entonces nosotros en Volando en B, muy empático, entre las aves, de una sí, de la otra. Y de alguna manera si un curso o un colegio funciona así, en el que el de al lado es tan indispensable para mí como yo para el otro, y todos nos necesitamos para llegar a nuestras metas, es imposible que tenga maltrato, al contrario. Vemos el valor del que está al lado y vamos juntos. Eso es un poco lo que busca Volando en B. Qué maravilloso, qué lindo el ejemplo ahí de las aves. Nunca lo he dado cuenta. Yo no lo veo, yo no sé. Tiene mucha Bueno, ahora acuérdate, en la playa, acuérdate del sistema precioso que tienen los pájaros. Te lo juro que me voy a acordar de este relato cuando la vea. Volando en B. Oye, cuéntame un poquito más de ti. ¿Qué pasó después? Bueno, el año pasado, mientras estaba ahí llevando mi vida como nada que ver con todo este tema, me contacta una psicóloga de la fundación en la que yo estuve. Diciéndome, mira, sabes que yo soy tal, supe que tú estuviste en esta residencia y me gustaría que me contaras más o menos qué te parece, te importa el tema. Y yo dije, por favor, así me largué a decirle todo, le conté todo lo que te cuento a ti, de que yo quiero hacer algo, quiero estar ahí. Le dije
quiero volver a verlos, dime, sé que hay muchas cosas que cambiar en este sistema. Tenía esa como ganas de entregar, ¿cachai? Sentía que tenía mucha experiencia para contar, ¿me entendí? O sea, la experiencia de haber entrado a la residencia, haber tenido esta realidad, haber salido, haber visto los dos matices de una vida muy distinta fuera de la residencia y una adentro. Y me dijo así como, perfecto, sabes que estábamos prácticamente como buscando esto, que alguien tuviera esta como pasión y que haya pasado por esto, que tenga la experiencia y ganas de entregarla. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos de cierta forma. Yo estaba en el sur, y en Linares, no tan al sur, y resulta que yo le digo, mira, yo necesito un lugar donde llegar a Santiago, me pongo a trabajar y yo sigo, ¿cachai? En ese aspecto, ella me decía, ¿cómo te podemos ayudar? Llego aquí a Santiago, al lugar donde vivo actualmente, vivo en Fundación Sentido, que es una fundación que ayuda a jóvenes que egresaron del sistema. Yo, años después de haber salido. Y aquí es donde llego y nos ponemos a trabajar en Egresa. Egresa es... Egresa, sí. Mi razón de vivir actualmente. Egresa empieza... Bueno, esto empezó el año pasado, contando un poco el contexto, es una red de egresados, ¿ya? De egresados para egresados, de residencia. Yeah. Pretendemos, bueno, estamos un poco más prematuros que volando en B, pero esta busca reunirnos, busca hacer incidencia, busca darle esperanza y expectativas de vida a los jóvenes cuando están dentro de la residencia, apoyándose en algo, en su carácter, claro. Qué sé yo. ¿Y tú entonces quién eres? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Quién eres? ¿Qué me pasó? ¿Quién soy? Qué buena pregunta, no la había hecho así hacia mí, propiamente tal. Yo soy, soy tareagregada, soy estudiante de Derecho y puedo decirlo hoy en día con mucho orgullo. Vivo vivo, claro, en Fundación Sentido. No me avergüenzo de decirlo. Salí del sistema, otra cosa que tampoco me tengo por qué avergonzar de eso. Yo trato de que los jóvenes tampoco lo hagan. Y nada, quiero ser voz. Creo, y actualmente soy voz de todos estos jóvenes, de todos esos chicos con los que yo crecí, que ahora no están, que están en cárceles, que están en la calle, que no tienen a nadie, que en las drogas. Soy voz de ellos. Yo creo que es por ellos que hago esto, por los que no están. Más que por mí, porque crecimos en un mismo lugar y yo tuve un camino, dentro de todo, exitoso en comparación a la mayoría, ¿cachai? Entonces es por eso que yo quiero ser por los que no están, por los que no puedo volver a ver, por los que volvieron al principio, ¿cachai? Volvieron ahí al origen, al motivo por los que entraron a la residencia, claro, sea droga. Al círculo de la violencia. ¿Y por qué? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿En qué punto? ¿Dónde está ese quiebre? Entonces creo que tengo la experiencia para cambiar eso y es parte de mí, es parte de mi identidad, tomar este liderazgo. Encuentro que soy líder también y quiero ser un líder positivo totalmente, ya sean niños de cualquier edad. Y si te soy franco, en este tiempo que llevo con Egresa ha sido así. Ha sido así, realmente. No me cabe duda. Tuviera a los niños cuando uno les habla y dice, sí, yo estuve igual que tú, y va a ser los ojitos de admiración de ellos son los que a mí los necesito. Finalmente todos necesitamos un referente. Sí, totalmente. Sí, quiero ser y me estoy puliendo para ser un líder positivo. Pero a mí me interesa también saber quién eres tú. ¿Quién eres Andrea? Yo... Difícil la pregunta, te lo confieso. Pero no es algo que uno piense todos los días. Yo soy cientista política. Voy a partir por mi profesión. Salí hace un año. Buena. Sí. Y estoy también tratando de entender de a poquito qué significa esa profesión y esa vocación. Estoy feliz como cientista política. Soy hija, soy hermana, polola y casi señora, porque me caso en un par de meses más. De allá somos. Sí. Buena. Me caso también. Y yo creo que sí, esas relaciones como significativas que tengo me definen en muchos sentidos. Así que entiendo a lo que te refieres cuando dices que quieres ser ese vínculo para los niños que están hoy día en la situación en la que estuviste. Soy eso y soy también
un poco, como decías tú tratas de representar a los que vivieron lo mismo que tú. Yo también en ese sentido. No desde la situación de víctima, porque creo que hoy día agradezco haber sido víctima y creo que si tuviera que elegir de nuevo un rol en el que estar, entre agresor y víctima, volvería a elegir víctima. Tengo la conciencia tranquila. Pero sí trato un poco de representar esa situación tan difícil a la que se someten los niños en la adolescencia. Y no cambiaría nada de lo que me pasó. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo suelo contar la historia. No es algo que suelo contar todo el tiempo, pero cuando lo cuento es para un bien. Como lo ocupo como herramienta prácticamente, para decir, viejo, se puede hacer esto. ¿Cachai? O sea, siempre hay uno que está peor que uno. Siento que soy muy optimista en ese aspecto. O sea, siempre la solución. Siempre la solución, más que el problema en sí. Porque lo que te explicaba adelante, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la empatía va con positivismo. Lo veo como una oportunidad y siento que todo lo que pasó tenía que pasar. Oye, qué gusto. Estoy así, pero estaría hablando horas y horas. Siento que tengo mucho que aprender de ti. Ay, no, yo siento lo mismo. De hecho, fue muy fácil la conversación. Es muy interesante tu historia. Admiro mucho dónde estás hoy día. Tengo una fe increíble a dónde vaya a llegar también. Quiero estar atenta a seguir un poco tus pasos. Y demasiadas gracias porque fuiste muy honesto, me contaste muchas cosas, se me hizo muy fácil también conversar contigo. Gracias, fue realmente un gusto. Muchas gracias, gigante. Qué suerte haberlo conocido, la verdad. Es admirable su historia, viene de un lugar muy distinto al mío, pero pudimos conversar de muchas cosas en común. Quedé como con la inquietud de la realidad que él vivió, de qué se puede hacer. Me interesaría mucho seguir viendo qué hace él a futuro porque me parece una persona muy especial. Creo que va a ayudar a mucha gente, está ya ayudando a mucha gente y mucha admiración. Andrea es increíble. Siento que tengo mucho que aprender de ella, a pesar de que tenemos edades súper similares. Siento que su trayecto en esta misión ha sido increíble, ¿no? Como dije, admirable. Me encantó, me sentí muy cómodo. Tenía muchas ganas de seguir conversando y no dudo que vamos a seguir conversando, quizás hasta trabajando juntos en algún momento. Me parece que estas instancias son maravillosas. Me parece muy importante, sobre todo porque entrega algo que nos falta demasiado hace 2 años, que es el encuentro. La posibilidad de encontrarse con una persona, vincularse con otra persona, conocer de su historia, contarle la tuya. Creo que es algo muy especial que hemos perdido por la pandemia.